Hola, buenos días. Aquí estamos de nuevo. Oye, a ver, Antonio, el móvil ya lo podéis ir guardando. ¿Cómo? ¿Que no estás viendo el móvil? Si te lo estoy viendo, que lo tienes ahí, estás mirando ahí en la entrepierna. ¿Qué te crees? ¿Que vas a estar ahí mirándote la luz de la ciencia? A ver, el móvil, guárdalo en la mochila. ¿Que no lo quieres guardar? Pues ya sabes que te pongo ahora mismo un parte y te va a convivencia. Bueno, es una broma, chicos. Ya os sonará esto que he hecho suena de algo, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué he hecho este sketch? Porque tenéis que ver que en la cuestión de los partes, la relación alumno-profesor, ¿qué relación es? El profesor se supone que es el que tiene, digamos, el mando en la clase, en la autoridad. Y entonces el profesor puede poner un parte, puede expulsar a un alumno, y el alumno no tiene otro remedio que callarse, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se calla, la cosa puede ir a más y puede terminar en un conflicto donde el alumno al final va a perder. Esto pasa como cuando un acusado, no un delincuente, es cogido por la policía y la policía le dice, tiene derecho a guardar silencio si no quiere que se utilice en su contra, ¿no? Pues un poco parecido. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Para que entendáis la idea de subordinación, ¿vale? Porque vamos a seguir con las oraciones, con la oración compuesta. Y en el otro vídeo hablamos de las oraciones coordinadas. Ahora vamos a hablar de las oraciones subordinadas. Entonces, ¿qué es subordinar? Primero viene del prefijo sub, que es por debajo, y ordinada. O sea, por debajo del orden. Subordinado quiere decir que está por debajo del orden. ¿Y cuál es el orden? Que digamos el orden es lo normal, pues dependiendo de ese orden, ¿no? Entonces, en la relación alumno y profesor, ¿quién es el subordinado? Pues el subordinado es el alumno. El alumno es subordinado al profesor, que está por encima jerárquicamente. ¿Entendéis? Quiere decir que los alumnos serían mis subordinados. Ahora bien, yo también soy subordinado, porque yo también tengo un jefe. Mi jefe sería el jefe de estudio, por ejemplo, que es mi jefe en la profesión, ¿no? Si seguimos la escala en la enseñanza, pues el jefe de estudio a su vez tiene otro jefe, que es el director del centro. Incluso el director del centro está subordinado al consejo escolar. Y el consejo escolar y el director a su vez tiene otro jefe, que es el inspector. Y el inspector tiene otro jefe, ¿no? Que es el delegado de educación de la provincia. Pero es que el delegado tiene otro jefe, que es el consejero de educación de la Junta de Andalucía. Y el consejero de la Junta de Andalucía depende a su vez del ministro de educación. O sea, fijaros que se puede ir subiendo. Bueno, pues con las oraciones pasa lo mismo. O sea, una oración subordinada es una oración que depende de otra, que está dentro de otra y que no puede existir sin esa otra que es mayor a ella. ¿De acuerdo? Es para que tengáis ese concepto. Aquí tenéis un dibujito que he hecho, que es la oración mayor incluye a la oración subordinada. ¿Vale? En cambio, en las coordinadas no, las coordinadas son iguales. O sea, por ejemplo, si yo pongo a dos alumnos, a Nerea y a Alexander, los pongo uno al lado del otro, pues esos serían coordinados. Pero si yo estoy con Alexander, Alexander es subordinado a mí. ¿Comprendéis? Es una relación de subordinación. Mientras entre dos alumnos sería coordinación, entre dos profesores sería coordinación. ¿Entendéis la diferencia? Es para que entendáis la diferencia. En las coordinadas todos están al mismo nivel. Mientras que en la subordinada uno está dependiendo de otro. ¿De acuerdo? Eso que lo tengáis muy claro. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí el ejemplo de esta oración, ¿no? Te aseguro que no sé cómo aguanto. Esta oración está sacada del libro de Buero Vallejo, Historia de una escalera. Bien, pues fijaros, ¿qué tenemos que ver primero cuando vemos una oración compleja? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Muy bien, los verbos. Entonces tenemos que enseñar a los verbos y aquí tenemos tres verbos. Aseguro, sé y aguanto. Aseguro, sé y aguanto. Luego, si hay tres verbos, ¿qué quiere decir? Que en realidad hay tres oraciones. Ahora bien, ¿las tres oraciones están al mismo nivel? Eso es lo que hay que ver. ¿Son coordinadas o hay subordinadas? Entonces, para ello tenemos que ver los nexos y las relaciones que hay entre ellos.
¿vale? Nada de comas, olvidaros de las comas. En este caso no hay ninguna coma, pero si hubiera, no nos importarían nada las comas. Lo importante son los verbos y los nexos, ¿vale? ¿Qué nexos tenemos aquí? Pues fijaros, tenemos el nexo que y el nexo como. Solo hay dos nexos. Diréis, bueno, si hay dos nexos y tres oraciones, ya eso nos está dando una pista. Porque los nexos normalmente, el nexo tenéis que pensar que el nexo es el pegamento, el enlace, digamos, la argolla que encadena esa oración al resto, ¿vale? Tenemos el nexo que y el nexo como. Es el pegamento, como digo. Entonces, fijaros, eso quiere decir que hay una oración principal. La oración principal en realidad es todo. O sea, toda la oración es una oración que llamamos oración 1. Todo es la oración principal. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de subordinadas. Entonces, al hablar de subordinadas, la oración principal no es solamente te aseguro, sino que te aseguro conlleva un complemento. ¿Qué es lo que asegura? Te aseguro que no sé cómo aguanto. Por lo tanto, eso significa que no podemos decir que la oración sea te aseguro solo. ¿De acuerdo? Y por eso la oración principal no lleva nexo, porque es la principal. Pero tener en cuenta, la oración principal no es lo que no es subordinado, la oración principal es todo, porque la subordinada está dentro de la principal. ¿Entendéis? Por lo tanto, ¿dónde empezaría la subordinada? Empezaría en el nexo. Tenemos aquí el nexo que y otro nexo que es el nexo como. Entonces, en el nexo que empezaría la subordinada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la oración principal? Sería aseguro. ¿Cuál es el sujeto de aseguro? Yo. Hay un sujeto omitido. Lo podemos poner aquí, sujeto omitido, yo. Luego, todo lo demás sería predicado. Te aseguro, o sea, habría que hacer aquí otra caja. Te aseguro que no sé cómo aguanto, sería el sintagma verbal, predicado verbal, ¿vale? No me cabe muy bien, pero bueno, lo pongo ahí. Y tendríamos un complemento indirecto, te, un núcleo aseguro, y el complemento directo de aseguro, lo que se asegura, se puede decir te lo aseguro. Pues eso es la oración 1.1, que sería la oración subordinada, sustantiva, en este caso se llama sustantiva, porque hace la función de un sustantivo. Los sustantivos son los que, bueno, cuando hablamos de sustantivo también nos referimos a sintagmas nominales, ¿vale? Acordaros, los sintagmas nominales pueden ser sujetos, pueden ser complemento directo. Entonces, lo que hace la función típica del sintagma nominal se llama oración subordinada sustantiva. Entonces, oración subordinada sustantiva de complemento directo. Eso sería que no sé cómo aguanto. Todo eso. Entonces, ahí tendríamos el nexo que, y ahora analizamos como otra oración simple, como si fuera otra oración simple, pero no es una oración simple, porque está dentro de otra. Pero analizamos como si fuera, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque tiene que tener su sujeto y tiene que tener sus complementos. Entonces, su predicado, ¿no? ¿Cuál es el sujeto de se? El sujeto de se es yo. Fijaros que aquí hay otra coincidencia. Este es el sujeto omitido y este es el sujeto omitido. Es decir, coinciden, pero eso es una mera coincidencia. No tienen por qué ser siempre el mismo sujeto. Por ejemplo, imaginaros que aquí en este caso Fernando, que es de Historia de una escalera, no hubiera dicho esto, sino que hubiera dicho, te aseguro que tú no sabes cómo te aguantas, ¿no? Vamos a poner cambiando la frase. Te aseguro que tú no sabes. Entonces, aparecería un tú, es decir, no tiene que coincidir, esto es una mera coincidencia. Y el predicado sería no sé cómo aguanto. No sé cómo aguanto sería el sintagma verbal, predicado verbal de esta segunda oración. ¿De acuerdo? Donde vemos que hay un no, complemento circunstancial de negación, el núcleo se, pero ahora hay otra subordinada. Es decir, esto es como las muñecas rusas, que podemos quitar una, dentro hay otra, dentro hay otra, dentro hay otra. Es decir, puede haber muchas subordinadas unas dentro de otras. Entonces, en este caso sería cómo aguanto. Entonces, cómo aguanto sería una subordinada que está dentro de la anterior. ¿Y qué tipo de subordinada sería? Pues también en este caso es una oración subordinada sustantiva porque hace de complemento directo de se.
no lo sé, no sé eso, no lo sé, cómo, a cuánto. Y diréis, bueno, ¿y por qué aquí cómo y aquí qué, siendo las dos sustantivas? Pues porque hay diferentes nexos, hay diferentes tipos de nexos para una misma subordinada. En este caso es porque el típico nexo de la sustantiva es el qué, pero también el cómo con interrogación, es decir, el cómo con tilde, más generalmente todos los pronombres interrogativos pueden ser también funcionar como nexos de subordinada sustantiva. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una pregunta indirecta, eso es complemento directo del verbo que pregunta, ¿no? Por ejemplo, tú dices, me preguntó dónde estaban las llaves. Me preguntó dónde estaban las llaves. La pregunta sería, ¿dónde están las llaves? Y eso es lo que te pregunta. Pues entonces me lo preguntó. Por lo tanto, toda esa interrogación es el complemento directo de preguntó. ¿De acuerdo? Es decir, que todas las interrogativas indirectas se convierten en complemento directo del verbo que significa preguntar. ¿Vale? Eso lo veremos más adelante cuando hablemos porque luego hablaremos de los tipos de subordinada y veremos uno por uno en otro vídeo, ¿de acuerdo? Ahora lo que quiero que quede claro es que cuando tengáis una oración compleja, tenéis que ver primero si hay una relación de coordinación o una relación de subordinación. Y en el caso de que sea de subordinación, tenéis que ver la jerarquía, lo que hemos dicho antes, quién es el profesor, quién es el alumno, quién manda uno sobre otro. Aquí, por tanto, el verbo que manda, ¿no? El verbo importante aquí es aseguro, que es el verbo principal, aseguro. Y todos los demás van dependiendo de él. Entonces hay una jerarquía. Primero aseguro, luego viene sé y luego viene aguanto, que es el que está más abajo. ¿De acuerdo? Entonces eso tenéis que tenerlo muy en cuenta a la hora de la subordinada. Entonces, ¿qué tipos de subordinada hay? Pues tenemos las subordinadas sustantivas, de las que ya hemos hablado, ¿no? Que son las que funcionan como un sustantivo. Luego tenemos las subordinadas adverbiales, que van a funcionar como equivaliendo a un adverbio. ¿Y qué función suele hacer el adverbio en una oración simple? Pues complemento circunstancial. Entonces las adverbiales son las que funcionan como complemento circunstancial de lugar, complemento circunstancial de tiempo, de modo, etc. ¿Vale? Y luego tenemos las subordinadas adjetivas, que se llaman así porque su función es la típica de un adjetivo. El adjetivo, ¿qué función típica tiene en una oración? Pues la de adyacente, adyacente al nombre, o también se le llama complemento del nombre. Es lo mismo, significa lo mismo adyacente que complemento del nombre. Es decir, es una función que acompaña a un sustantivo. Entonces, eso puede ser un adjetivo. Tú puedes decir, por ejemplo, mi hermano grande, ¿no? Mi hermano grande es, y mi hermano chico. Entonces, grande y chico son adyacentes de hermano. Pero también tú puedes decir mi hermano que está en Madrid. Mi hermano que está en Madrid, ahí que está en Madrid es una oración porque aparece el verbo está, que está en Madrid. Y eso se convierte en una adjetiva que depende, que forma parte también del sujeto. Ha llegado mi hermano que está en Madrid, ¿no? O que vive en Madrid, ¿vale? Entonces, esos serían los tipos de subordinadas generales que hay, sustantivas, adverbiales y adjetivas. Entonces, en el próximo vídeo nos ocuparemos de la sustantiva, luego haremos otro de la adjetiva y otro de las adverbiales. ¿De acuerdo? Para que os quede muy claro cómo analizar estas oraciones subordinadas. Venga, hasta otro día.